Campo eléctrico de una línea cargada. Tenemos ahora una línea de carga ideal, ya que es infinita y no tiene anchura. Además, está cargada uniformemente. Como despreciamos su anchura, este cable puede ser caracterizado por la cantidad de carga por unidad de longitud, conocida como lambda, es decir, su densidad de carga lineal, la cual tiene unidades de Coulomb sobre metro. Vamos a encontrar el campo eléctrico generado por esta distribución en un punto P del espacio. Tomando en cuenta la geometría del problema, pondremos al eje X sobre la línea de carga y al eje Y en nuestro diagrama en el punto P. Para encontrar el campo eléctrico vamos a usar inicialmente la ley de Coulomb. Ahora, recordemos que el campo eléctrico tiene componentes radiales, por lo tanto voy a tener, por ejemplo, tomando en cuenta este pequeño pedacito de X al punto P, la contribución del campo eléctrico tiene esta dirección. Análogamente, yo voy a tener un pedacito de X de este lado debido a que tengo esta línea de carga infinita que va a venir en esta dirección y va a ser algo análogo, pero hacia esta dirección. Es decir, yo voy a tener estas componentes que se van a cancelar. Las únicas componentes que van a sobrevivir van a ser las componentes que vengan de forma ortogonal sobre el eje Y, es decir, la componente en Y del campo eléctrico. Así, si suponemos que este ángulo de aquí es θ, la componente Y del campo eléctrico va a ser igual a la componente del campo eléctrico total coseno de θ. Ahora, antes de comenzar, habíamos dicho que este es el eje X, el eje Y, el eje Z. Este, por tanto, es un delta X que va a contribuir al campo eléctrico en el punto P. Ya vimos que estas componentes del campo eléctrico se van y me queda nada más la radial en el eje Y. Vamos a llamar R a la distancia de nuestro dx al punto P, R mayúscula, pero R minúscula a la distancia del origen al punto P. Θ es el ángulo que se forma en este triángulo y de θ, por lo tanto, será la apertura provocada por nuestro delta X. Haciendo un pequeño zoom, en delta X nosotros tenemos que este ángulo de acá va a ser θ, este lado, por tanto, va a ser R de θ. Por lo tanto, de este triángulo y con este ángulo, el cateto adyacente va a ser R de θ, la hipotenusa va a ser de X y por tanto el coseno de este ángulo va a estar dado por este cociente. Por otro lado, de este otro triángulo, tenemos que el cateto adyacente va a ser R y la hipotenusa es R, por lo tanto el coseno del ángulo va a ser R minúscula sobre R mayúscula. Entonces, esclarecidos estos pequeños puntos que nos van a ser de utilidad, podemos escribir, usando la ley de Coulomb, lo que nosotros sabemos que es el campo eléctrico. Así, el campo eléctrico, debido a este pedacito del cable de X, que está a una distancia R mayúscula del punto P, va a ser igual, la diferencial de ese campo eléctrico va a ser la diferencial de carga sobre 4pi epsilon 0 entre la distancia R mayúscula al cuadrado que separa el punto del pedacito de línea de carga por el coseno de θ. Así, al sustituir con nuestra diferencial de carga va a ser igual a nuestra densidad lineal de carga lambda por el pedacito de barra, le voy a llamar a la línea de barrita, pero recuerden que la anchura, que no tiene anchura, de barra de X está dado de esta forma, podemos sustituirlo ahora. Así, para conocer
la contribución de la componente Y del campo eléctrico total tendríamos que sumar sobre todas las diferenciales de pedacito de barra. Es decir, necesitamos hacer una integral. La integral va desde menos infinito a infinito porque nuestra barra es infinita. Vamos a sacar lo que sabemos que es constante. Nos dijeron que el lambda está uniformemente distribuida, en otras palabras es constante, sale de la integral, y 4pi epsilon 0. Entonces podríamos hacer esta integral, pero aquí tenemos, como podemos ver de estas relaciones del coseno, que tendríamos que sustituir para quedarnos no con tantas variables. Tenemos teta, tenemos x, tenemos r. Entonces sería bueno ir sustituyendo para poder hacer la integral, porque hay dependencia no explícita aquí, pero aquí sí, de x, de r y de teta entre sí. Entonces vamos a ir sustituyendo. Voy a elegir quedarme con teta, así que vamos a sustituir lo que valga r cuadrada y dx. Aquí he despejado lo que vale r cuadrada, que es igual a r minúscula al cuadrado sobre coseno al cuadrado de teta. Y dx de esta relación lo despejamos y esto es igual a r mayúscula de teta sobre coseno de teta. Ahora sí lo podemos sustituir aquí en nuestra integral. Así, al sustituir en nuestra integral, el coseno nos queda igual, 1 entre r cuadrada nos queda de esta forma y dx de esta forma. Y vemos que hay varios parámetros que se van. Bueno, al menos ahorita el coseno se va con este y podemos reescribir lo que nos quedó de nuestra relación, pero todavía aquí tenemos a r mayúscula, la cual podemos sustituir. Así, al sustituir r mayúscula como r sobre coseno de teta, nos queda esta relación y nos podemos deshacer de una de las r's y uno de los cosenos. Ahora, antes de reescribir y de cambiar de página, yo no he escrito los intervalos de integración. En el momento que yo sustituí el valor de teta, yo debía haberlos cambiado. Que eso ocurrió cuando yo sustituí dx y me quedé con mi nueva variable de integración de teta. Ahora, de esta relación dx igual a r de teta entre coseno de teta, podemos ver que cuando x vale menos infinito, necesitamos que el coseno de teta sea 0 para que esto nos dé menos infinito. El signo negativo me lo da el de teta. Y entonces eso ocurre en menos pi medios. Y análogamente, cuando tenemos infinito, necesitamos acá dividir entre 0 y eso ocurre en pi medios. Así podemos entonces ahora poner nuestros nuevos intervalos de integración. Ahora sí tenemos listo todo. Nada más sobrevive un coseno y una r en la integral de teta de menos pi medios a pi medios. Como la integral solo va en teta, ahora sí podemos sacar r y sabemos que la integral de coseno de teta es el seno de teta evaluado en los intervalos, así que vamos a hacerlo. Aquí he colocado un diagrama del seno y aquí en pi medios tenemos que el seno vale 1 y en menos pi medios el seno vale menos 1, entonces tenemos 1 menos 1, lo cual me da 2. Y con ello finalmente obtenemos que nuestra componente del campo eléctrico en Y va a ser igual a lo que vamos a sentir en el punto P debido a nuestra barrita, va a ser lambda sobre 2pi epsilon 0 r. Va a haber una dependencia de donde pongamos el punto P, por supuesto, como era de esperarse. Recuerden que r iba de el origen a nuestro punto P. Entonces con esto terminamos el cálculo en cartesianas, en coordenadas cartesianas por la ley de Coulomb. Vamos a hacer ahora el ejemplo con la ley de Gauss. Recuerden la ley de Gauss, la cual nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie de área A va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Aquí tenemos entonces nuestra barrita infinita con densidad lineal de carga, lambda,
Y lo que vamos a hacer es buscar una superficie gaussiana aprovechando la geometría de nuestro problema. Y esta superficie va a ser una superficie cilíndrica. Nuestra superficie gaussiana cilíndrica va a tener una longitud L, un radio R. Por lo tanto, la carga encerrada en esta superficie gaussiana va a ser la densidad lineal de carga lambda multiplicada por L. Ahora hagamos el siguiente análisis. Recuerden que tenemos aquí en la ley de Gauss un producto punto entre dos vectores. Es por eso que es importante ver la dirección de las líneas del campo eléctrico y de los vectores de área, del vector de área en el cilindro. Aquí lo puse de canto y esto es lo que hacen las líneas del campo eléctrico. Ya sabemos que son radiales y salen de nuestra barrita y van pues en todas direcciones. Y resulta que son paralelas a las líneas de área de nuestro cilindro. Esto en el cuerpo del cilindro. Y lo que ocurre en las tapas es que el vector de área va en esta dirección y en esta dirección, en cada una de las tapas, y el campo eléctrico pues sigue radial, ¿no? Entonces, en este caso, el vector de área y el campo eléctrico son ortogonales. Ahora sí podemos sustituir en nuestra ley de Gauss. Entonces, nuestra integral de E punto de A nos queda como, por el principio de superposición, como la integral del campo eléctrico punto de A para el vector de área y el campo eléctrico en la tapa izquierda, luego en la tapa derecha y finalmente en el resto del cuerpo. Ahora, como son vectores, recuerden que el producto punto entre dos vectores es la magnitud del campo, la magnitud de estos vectores por el coseno del ángulo que los separa. Aquí el coseno del ángulo que los separa es 0, por lo tanto nos queda solo el producto de las magnitudes. Y aquí el coseno del ángulo que los separa es 90 grados, lo cual nos da 0. Es decir, que las tapas no van a tener una contribución al flujo de campo eléctrico. O en otras palabras, su contribución al flujo es 0. Y entonces ahora nos queda trabajar con el cuerpo del cilindro. Nuevamente aquí el campo eléctrico es constante, así que puede salir de la integral y entonces nos queda solamente el campo eléctrico por el área de un cilindro. Y el área de un cilindro es igual a 4πr, que es el área de la circunferencia por la longitud L. Sustituimos y sabemos que esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0 con la carga encerrada lambda por L. Había escrito mal el área. El área no es 4πrl, sino es 2πrl. Ok, ya con esto sustituimos en nuestra relación de Gauss. Tenemos E por 2πrl es igual a la carga encerrada, que es lambda por L sobre epsilon 0. Y cuando nosotros despejamos el campo eléctrico, este nos queda como lambda sobre 2pi epsilon r. Podemos ver que la longitud del cilindro se fue. No hay una dependencia en el área o el tamaño del cilindro con el que trabajemos. Y eso es muy importante porque si no estaría sesgado nuestro resultado. Y así podemos comparar que nuestro campo eléctrico, debido a la barrita cargada que teníamos calculada con la ley de Gauss, nos queda exactamente igual a cuando la calculamos con ley de Coulomb. Pero bueno, aquí fue mucho más rápido el análisis. Y con esto terminamos este video.